al primer encuentro virtual e internacional para mujeres. Descubre, revela y manifiesta tu poder creador. Soy Marcela Ponce y junto a Claudia Daniela Guerrero somos las creadoras y anfitrionas de este gran evento para todas ustedes. Más de 35 mujeres extraordinarias nos van a entregar sus mejores herramientas para reencontrarnos con la creadora que llevamos dentro. Las invitamos a disfrutar de las ponencias de esta primera fase. Descubre, vuelve a tu origen creador. Con una ponencia increíble, aprendiendo a reconocer mis emociones. Tenemos una invitada de lujo, una invitada cálida, amorosa, que es psicóloga clínica especialista en desarrollo humano organizacional, coach con más de 18 años de experiencia, conferencista, formadora y autora de 3 libros buenísimos, increíbles. El libro de las emociones, Descubre el poder de tus emociones, emociones de la A a la Z, y Conexión Emocional. También es socia fundadora y directora de una firma de consultoría dedicada al desarrollo humano, Potencial Humano Integral. Lucila Mejía, desde Colombia, Luchi Mejía, queremos darte la bienvenida. Luchi, cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a todo esto? Hola Marce, mira, muchas gracias, estoy feliz de estar aquí, muy emocionada a propósito que vamos a hablar de emociones, de saber que a través de ustedes y de esta invitación puedo estar acompañando a muchas mujeres de muchos lugares que algunas veces nos hacemos las mismas preguntas. Y entre esas preguntas que yo me hacía de chiquita, un poco viendo en mi familia, yo soy la menor, nací después de 12 años, soy la menor de 6 hijos, y pues eso hizo que en algún momento fuera así como la hija menor, pero también la hija única, porque ya todos estaban muy grandes. Entonces me hacía preguntas de ver qué pasaban eventos en mi casa y todos reaccionábamos distinto. Y no digo que reaccionáramos bien o mal, pero nos pasaban cosas distintas. Entonces siempre venía como la conversación de ¿por qué lo hacemos así? Yo creo que esa fue como la primera inquietud de querer entender, y yo les voy a hablar un poquito en trabalenguas, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y eso ya en la infancia y en la adolescencia me acompañó quizás a través de las lecturas y la curiosidad, y lo que sí fue pasando, entonces elegí la carrera de psicología creyendo que iba a encontrar más respuestas de por qué nos pasa lo que nos pasa. Evidentemente encontré algunas, y con una buena sorpresa para mí es que no aprendí mucho sobre emociones en mi formación. No nos enseñan mucho eso a los psicólogos, o sea, así como un gran decálogo de emociones no había. Y también lo que sí notaba es que cuando se rotula o se le ponía el nombre a alguna emoción, nos las llevaban más como para el tinte de qué necesitamos hacer para no estar así y poder estar bien. Entonces, me hablaban era de la ansiedad, hablaban era de la angustia, incluso me quedaba en aprendizaje acerca de qué hacer con la depresión, pero como que esas que están en la base no se nombraban, y me llamaba la atención ver que entonces mi pregunta era si como yo me estaba sintiendo, fuera como fuera que me estuviera sintiendo, es que no estaba bien, porque para mí pues bien no era una emoción, pero entonces yo debería siempre estar bien, pero si le ponía otro nombre como que eso no pasaba. Entonces creo que más bien con la vida se me afinó la curiosidad para poder empezar a encontrar más sobre el mundo de las emociones, y arranqué en un estudio profesional desde la psicología, luego con especializaciones, pero ya lo que empecé a ver es que lo que sí pasaba en común, bien fuera, ejerciendo como psicóloga terapéutica al principio de mi carrera, luego como psicóloga corporativa en las organizaciones, luego ya como coach o en las especialidades que empezaba a tener, es que siempre había algo común, y es que a todas las personas con las que yo conversaba les pasaban cosas. Y ahí empieza a nacer eso que nos pasan, son las emociones. Entonces me di en la tarea de conocerlas más a fondo, de poderles poner nombre y de poder acompañar a otros que me di cuenta tenían nuestras mismas o mis mismas inquietudes, para poderlos acompañar a que de manera clara y sencilla, sin tanto pensar que el mundo emocional tiene que ser profundo y trascendente y difícil, sino que fuera fácil y asequible para todos. Maravilloso. Y Luchi, mira, entrando en materia, cuéntanos, ¿qué son las emociones? Mira, Marce, ¿qué son las emociones? Si
Si yo te lo explico como una reacción, evidentemente todos nosotros estamos todo el tiempo expuestos a distintos fenómenos o eventos que nos pasan. Por eso mismo, de las cosas que nos pasan, nosotros sentimos algo. Entonces, en términos fisiológicos, hay un evento que llega desde afuera que entra dentro de nosotros, para ponerlo así, llega a nuestra neocorteza, ahí nosotros emitimos como un juicio y decimos esto me gusta, esto no me gusta, esto me incomoda, esto no me incomoda, y eso baja a todo nuestro cuerpo. Las emociones habitan en todo nuestro cuerpo. Eso es el proceso del emocionar. Después de eso, nosotros reaccionamos. Por lo tanto, una emoción la podemos entender también como la respuesta o la predisposición para actuar. Las emociones son un motor y ellas están ahí siempre. Yo he aprendido que las emociones todas cumplen un rol, pero el rol principal en general del mundo emocional es que las emociones nos vienen a cuidar. Entonces son reacciones y respuestas que tenemos a cosas que nos pasan que normalmente están previas a las reacciones que tenemos en la vida. Pero qué interesante, empezar a mirar las emociones desde otro punto de vista es tremendamente interesante. Y tú hablas de las emociones que tienen luz y sombra. ¿Qué significa eso? Cuéntanos. Eso significa que nosotros hemos aprendido un poco, como yo les contaba hace un rato, que es mejor estar bien, por lo menos en lo que yo aprendí. Entonces en mi casa yo no podía decir que estaba triste, o que estaba preocupada, o que tenía miedo, porque eso no sonaba bien. Entonces casi siempre estaba alegre, estaba entusiasmada, estaba contenta, y de hecho muchas veces no sabía cómo estaba, entonces decía estoy emocionada. Y lo que pasa es que como tendemos el aprendizaje previo de todos a clasificar, a decir esto es bueno, esto es malo, esto es blanco o esto es negro, eso lo aprendimos históricamente, o sea, viene incluso con nuestra cultura muy judeocristiana de separar el bien y el mal. Ahí también entran las emociones. Entonces tenemos la tendencia a decir que hay emociones buenas o malas, o negativas o positivas. Y lo que yo he aprendido es que no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Lo que sí puede pasar es que cada emoción tenga una manifestación luminosa o una manifestación sombría. Entonces, esa manifestación luminosa es la que me abre más posibilidades, es más generativa, y la manifestación más sombría probablemente me cierra posibilidades. Sin embargo, las puede generar la misma emoción. Desde emociones que tienen buena fama hasta emociones que no tienen tan buena fama. Aquí yo estoy tomando unas carticas, que es parte de uno de los desarrollos que yo he hecho, que es conexión emocional. Aquí lo que hay son distintas emociones y están aparte atrás en su luz y en su sombra. Entonces, no sé muy bien qué irá a pasar, pero puede salir una que nos guste, que es la confianza. Entonces, mira, por ejemplo, la luz de la confianza dice: es el pegante de las relaciones, afianza los lazos y contiene la tranquilidad que da paso a creer y tener fe. Ahora, pueda que nos guste y también puede tener una sombra. Entonces, la manifestación sombría de la confianza es su exceso, anula la cautela sana que previene, vela y cuida, y su ausencia, es decir, la ausencia de la confianza, nos lleva a vivir en la sospecha, aumenta la desconfianza y la falta de fe. Entonces, está la confianza y por detrás aparece su luz y su sombra. Pero puede haber una de esas que no nos guste. Mira, esta tiene mala fama a veces. A mí me encanta, pero tiene mala fama. La terquedad. Wow. Incluso a veces la usamos para descalificar a alguien. Le decimos, ¿cómo eres de terco? Entonces, la terquedad tiene luces y sombras. En su luz trae consigo la perseverancia y la persistencia necesarias para defender una posición, idea en busca de un bien mayor. En su sombra se torna en obstinación, tosudez y testarudez, en donde solo yo tengo la razón, las ideas de los otros no merecen ser escuchadas.
Entonces, Marce, lo que yo he aprendido es que hay emociones que solo las conocemos en su parte sombría y las llamamos negativas, como por ejemplo la terquedad, o la rabia, o la arrogancia, o la envidia, o la culpa, que no nos gustan tanto. Y hay otras que solo tenemos la posibilidad de verles la luz. El amor, la alegría, la ternura, el candor, la confianza. Sin embargo, todas tienen sus dos partes y necesitamos poder conocer ambas para poder reconocer en mí cuál va primando. Si yo en la vida no es que no conozca mi rabia, sino que siempre aparezco más sombría cuando le doy lugar a la rabia. ¿Cómo puedo empezar a dejar que la rabia cumpla su rol? Y ahí en ese lugar va a aparecer más luminosa, por ejemplo. Es tremendamente interesante. Yo creo que todas las mujeres que nos están viendo en este momento ya están pensando en cuáles son sus emociones más recurrentes, cuál será su luz y su sombra. Así es. Es interesante, es muy, nos sirve mucho saberlo, pero ¿sabes qué he encontrado yo? Que es muy aliviador, es muy sanador darme cuenta que tengo de las dos. Incluso no es en vano que en la parte de atrás son gotas, porque parte, y me lo escucharán quizás aquí, les digo, necesitamos goticas de rabia, no un litro, sino unas gotitas, o gotitas de paciencia, porque si soy solo paciente, pues voy a esperar en exceso y voy a estar un poco a la merced del futuro y de lo que pase. Pero si tengo unas gotitas de paciencia más unas gotitas de impaciencia, probablemente voy a hacer la mezcla necesaria. Es importante saber que una emoción no es la sombra de otra, es en la misma emoción está la sombra y la luz. No, buenísimo. De verdad que es tremendamente cautivador y dan ganas de aprender todo. Queremos saber todas las emociones. Luchi, ¿qué es la asertividad emocional? Que eso yo creo que lo hemos escuchado miles de veces y hablamos mucho de eso, pero no tenemos claro qué significa. Mira, yo me di en la tarea un poco de desafiar como lo que constantemente decimos y hemos venido aprendiendo. Yo creo que hace muchos años nos hicieron un gran favor, y digo nos hicieron a nosotros y al mundo también de las organizaciones, cuando se habló de inteligencia emocional. Porque como que se le puso a esta palabra emocional este gran nombre principal que era inteligencia, y como tendemos a privilegiar el conocimiento y todo esto, pues pareciera que nos dejaba hablar un poquito de las emociones. Sin embargo, lo que yo me he dado cuenta es que cuando se habla de inteligencia, como que la persona se pone así como aquí. Entonces, tú me dices, mira, Luchi, gracias, pero todo lo que me estás diciendo no nos interesa, y yo hago así como, Marce, está bien, gracias. O si me dices, mira, es súper interesante, yo digo, gracias. Como que no me debe pasar nada. O soy inteligente emocional si no se nota lo que me pasa. Y yo siento que entrar en ese camino nos pones contenidos emocionales. Y cuando menos nos damos cuenta, empezamos a negar lo que nos pasa. Entonces, la invitación es a no ser solo tan inteligentes emocionales, sino que empecemos a ser más asertivos emocionales. Entonces, usar la palabra asertividad es un poco como la hemos usado mucho en el lenguaje, y es el qué, el cuándo, el cómo y el dónde. Casi siempre nos lo dicen las mamás o las abuelas hace mucho tiempo, de no fue lo que dijo sino el tonito, no fue lo que dijo sino a quién se lo dijo. Entonces, como tratar de sumar el qué, el cuándo, el cómo y el dónde nos pondría más asertivos en nuestra comunicación. En las emociones no es muy distinto. Lo que se pretende también con el mundo de ser más asertivos emocionales es quizás poder empezar por saber qué me pasa, y el qué me pasa es, mi invitación casi siempre es pregúntate cómo estás, porque de forma coloquial, por lo menos nosotros los colombianos saludamos siempre, hola, ¿cómo estás? Pero en realidad no estoy esperando que el otro me cuente cómo está, solamente estoy siendo cortés y ya, porque incluso yo creo que no estamos muy listos para que el otro nos cuente cómo está. O sea, como que yo no sabría qué hacer con eso necesariamente. Y la invitación es a que yo debo preguntarme cómo estoy.
Porque si uno de los roles de las emociones es dar cuenta de nuestras necesidades, al yo preguntarme cómo estoy, voy a saber qué necesito. Entonces, la asertividad emocional consiste en, primero, identificar qué me pasa, es decir, cómo estoy. Segundo, poderle poner nombre a eso que me pasa. Y el ponerle nombre implica que ya no voy a responderme estoy bien o estoy mal, sino estoy frustrada o estoy tensa o estoy apática o estoy alegre o estoy tierna. ¿Por qué? Porque imagínense que vamos al doctor y uno llega donde el médico nos revisa, nosotros tenemos ciertos síntomas que me duelen o me molestan o hacen que lo que coma no me esté sentando tan bien, y el doctor dice, mira, ya te busqué y te revisé y no encuentro nada. Eso nos pone preocupados, no sabemos de qué nos podemos acercar. Ahora, cuando el doctor nos dice, ya sé, lo que tienes es, no sé, el hígado o el colon irritable. O sea, ya sé qué tengo y qué necesito. Hacer una dieta, hacer un ejercicio, etc. Lo mismo nos pasa con el mundo emocional. Cuando ya sé qué me pasa, voy a saber de qué necesito hacerme cargo. Entonces, cuando ya le pongo nombre, sé qué me pasa, ahí ya puedo empezar a reconocer qué evento me detonó esa emoción y cómo usualmente reacciono a esa emoción. Cuando yo ya conozco eso de mí, puedo empezar a elegir mi reacción. Entonces, no niego mi emoción, pero sí puedo elegir cómo usarla. En ese momento ya estoy siendo asertivo emocional para poder empezar a cuidar de mí y cuidar de mi entorno. Porque otra de las cosas que a veces nos pasa es que después digo, ay, perdón, pues sí era lo que te quería decir, pero no te lo quería decir así, no debí. Entonces, eso es lo que nos pone en la escalera del aprendizaje emocional, en el nivel de la torpeza emocional. Habitamos mucho en la torpeza y muchas veces es porque no sé qué es lo que me pasa. Cuando ya lo empiezo a conocer, puedo empezar a elegir y empezar a ser más asertivo emocional. O sea, podríamos ocupar esta asertividad emocional como una herramienta. Podríamos hacer ese ejercicio a diario. Mira, puede ser una herramienta de aprendizaje personal y además se puede enseñar. O sea, la podemos trabajar con los niños, la podemos trabajar con nuestros equipos de trabajo también cuando estamos con adultos. O sea, es poder parar, respirar, porque es nuestro principal regulador emocional y decir, ya, ¿qué me está pasando en esto que está pasando? Y eso a lo que nos ayudaría, Marce, es a salirnos un poco de ese automático en el que vivimos y tener mayor atención consciente del todo. Entonces puedo elegir, no niego mi molestia, por ejemplo, o mi miedo, pero si ya sé que tengo un miedo, probablemente necesite pedir ayuda o probablemente necesite decir sola no. Entonces me cuido y cuido. Buenísimo, pero excelente herramienta que podemos practicar además solos en nuestras casas, con nuestros hijos, como decías tú, también en nuestro lugar de trabajo, pero es una herramienta muy fácil, es solo parar. Primero ser consciente, ese piloto automático, y después aplicar esta asertividad emocional, que es realmente una herramienta poderosa. Yo encuentro que las cosas que son sencillas son muchísimo más poderosas que otras que son más complejas. Maravilloso. Ahora, mira, Marce, en la asertividad emocional hay un tip que a mí me gusta contar para que seamos compasivos con nosotros mismos y con nuestros ritmos. Es poder saber que hay emociones, si bien no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas, siempre van a haber unas que nos gustan más que otras. Eso va a hacer que necesitamos reconocer con cuáles empiezo a ser asertivo emocional más fácil y en cuáles todavía sigo siendo torpe. Porque no voy a ser asertiva. Mira, en un solo día los seres humanos podemos vivir hasta 173 emociones. Probablemente las 173 no las voy a habitar asertivamente, pero si yo empiezo a elegir esas que más me acompañan y en esas trabajo, entonces quizás
el bienestar lo voy consiguiendo más fácilmente y estar consciente y compasiva de que hay unas en las que todavía soy torpe. Pero es que eso es impresionante, para empezar. Son un montón. Nadie pensaba o se imaginaba que tenía alrededor de 173 emociones habitando durante todo el día. Empezar a... Van rondando. Increíble. ¿Y cómo podemos equilibrar esas emociones que no nos gustan tanto, que no manejamos tanto, de estas 173 emociones diarias? ¿Cómo podemos ir equilibrando aquellas que nos molestan más? Mira, me gusta que me lo pongas en el mundo de equilibrarlo, porque casi siempre tenemos la ilusión de querer regular, manejar o controlar. Y en realidad, más que hacer eso, porque ellas van a llegar, nosotros como seres humanos que somos, por lo tanto somos de una especie que es animal de manera natural, siempre tenemos algo que nos pasa. Nosotros no somos aemocionales, todo el tiempo nos está pasando algo. Necesitamos es poder reconocer cómo estoy para poder hacerme cargo de él. ¿Cómo lo regulo? El principal regulador emocional, como te lo decía hace un momentico, es la respiración. Entonces yo necesito poder saber que a través de mi respiración tengo una especie de control automático donde si yo voy a una reunión en la que yo sé que yo necesito poner límites, llegar con firmeza, llegar con más fuerza, ¿por qué? Porque de pronto es mi jefe o un cliente o un interlocutor que es muy fuerte, pues yo no puedo llegar como cuando voy desprevenida o preparada para una conversación con un hijo o con un amigo. Entonces necesito, a través de la respiración, traer mi firmeza y poderme parar con los pies en la tierra y empezar a regular que no llego rabiosa y sí traigo unas goticas de rabia que me van a dar el foco y la claridad de lo que necesito decir para parecer segura. Ahora, si lo que voy es a tener una conversación con un hijo que acaba en época adolescente, no le está yendo bien en el colegio, o acaba de pelear con quien sea, hoy ya no les dicen novio tan fácil, pero entonces esa persona especial que tiene, porque ahora los llaman de mil maneras, esta persona que para ellos es su mundo, y nosotros de adultos a veces decimos, ya sabemos que no va a ser tan grave, ahí yo necesito respirar, no resolver, disminuir mi tono, disminuir mi ritmo, porque ya no necesito las gotas de rabia que necesitaba en la reunión anterior, sino unas goticas de ternura para poder tener unas orejas bien abiertas y poder escuchar. Entonces, la forma de poder equilibrar o regular las emociones requiere conocerlas, amistarme con ellas, porque esa que no me gusta tanto probablemente es una de las que más habito y probablemente es una que se me pone todos los días al frente porque quiere cumplir su rol y yo no quiero dejar que esté presente. ¿Por qué no quiero? Muchas veces es por los juicios que tengo de ellas. Las mujeres no debemos tener rabia porque eso suena mal, ya. No debemos sentir miedo porque debemos ser valientes. No debo estar triste porque como con todo lo que tengo debería ser agradecido. Entonces, tenemos muchos juicios también hacia nosotros mismos que a veces impiden que la emoción pueda cumplir su rol. Entonces, si respiro, la escucho, me pregunto, ¿qué vienes a enseñarme? Y yo, Marce, les diría con toda tranquilidad, escúchenla, porque viene a decirnos algo. Si bien en uno de los libros, que seguro les comentaré más adelante, en el último libro, que es el Descubre el poder de tus emociones, hablo de los mensajes que hay detrás de cada emoción y los escribo. Aquí hay una pauta y hay una guía. Y el real mensaje viene a través de nuestra propia sabiduría personal, porque yo puedo enunciar algunos mensajes genéricos de las emociones, pero tu rabia te trae a ti tus mensajes que probablemente no es lo mismo que me quiera decir a mí. Entonces, yo nos invitaría a parar y escucharnos para poder también equilibrar y saber cómo mesuro mi reacción, que es lo que a veces nos lleva a unos momentos donde después decimos,
perdón, eso no era lo que yo quería que pasara. Ujú. Estoy tremendamente atenta, escuchándote, me encanta lo que estamos hablando porque lo vivimos a diario. Entonces, todo lo que tú nos cuentas nos va sirviendo para aplicar en nuestro día a día cada una de estas cosas. Existen unas emociones primarias. ¿Tú nos podrías contar cuáles son y cómo podemos trabajar con ellas? Claro que sí, mira. A mí me gusta conversar de las emociones asociándolas a los colores. Tenemos los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Ellos se mezclan, entonces amarillo más azul nos da verde. Si le pongo unas gotitas más de amarillo, es un verde limón. Si nos da unas gotitas más de azul, un verde azul. Así son nuestras emociones. Ahí somos distintos autores que quizás hemos hablado de emociones primarias, unos ponen más, unos menos. Sin embargo, lo que sí pude describir o descubrir quizás a través de mi investigación es que hay 5 emociones primarias que están con nosotros desde el momento de nacer. Entonces, y por eso son primarias, porque están ahí como arraigadas a ese momento por el cual todos hemos pasado, que es el momento de nuestro parto. Entonces, cuando estamos nosotros en la guata, como dicen ustedes, de las mamás, estamos en un lugar oscuro, calientito, seguro, donde tengo como bebé todo lo que necesito. Tengo mi alimento, es solo mío, tengo un cordoncito que me está comunicando siempre con mi mamá, tengo un lugar que si yo voy creciendo se va acomodando, que si yo quiero voltearme se ajusta y si tengo así como ganas de algo, misteriosamente llega el dulce o llega el helado, pero eso va apareciendo y además es un lugar que tiene su música permanente porque está el corazón de la mamá, entonces está ahí todo el tiempo. Sin embargo, llega el momento de nacer. Entonces imagínate que estamos nosotros, bebés, adentro de nuestro lugar más seguro en el mundo y único solo nuestro, y salimos a un lugar con luz donde no sabemos si vamos a poder respirar bien porque es distinto, porque adentro había agüita, afuera no. Entonces viene esta sensación de necesidad de sobrevivir y nos da miedo. Y cuando ya estamos saliendo y vemos y lo logramos, nos cortan el cordón que era solo nuestro. Entonces el niño o la bebé grita, los médicos dicen, bien, tiene pulmones, pero no tiene pulmones, tiene rabia, porque le han quitado el vínculo que era solo de su mamá y él. Y lo vuelven y lo ponen un ratico en el pecho, entonces hace, esto lo conozco, oye otra vez un corazón y vuelve a acercarse a un lugar que le es conocido, entonces se siente seguro y tranquilo, y ahí llega la ternura. Y cuando ya está así, vuelven y se lo llevan. Entonces se va llorando, porque perdió de nuevo a su mamá, y ahí aparece la tristeza. Luego lo limpian, lo dejan lindo, le ponen una ropa que con seguridad le va a quedar grande, y vuelve a donde su mamá, y encuentra el pecho, y come. Y esboza una sonrisita. Las mamás usualmente decimos, me sonrió. No, simplemente quedó satisfecho. Entonces conoce la alegría. Entonces llegan nuestras 5 emociones primarias: miedo, rabia, ternura, alegría y tristeza, que son esas 5 que siempre están presentes. ¿Qué pasa? Que salimos a la familia, al colegio, a la vida, y hay unas que nos empiezan a gustar y otras no tanto. Y empezamos a dejar el miedo de lado y nos quedamos con una o con otra, pero esas son nuestras emociones primarias. Ahora, yo te decía hace un momentico que las emociones primarias, bueno, todas las emociones nos cuidan, eso hacen también las primarias, ahora todas cuidan desde lugares distintos. Así como los colores tienen un prisma cromático, nosotros tenemos un prisma emocional. Ese prisma emocional es el miedo, que es esa emoción base
casi que la emoción base del resto de las emociones, inclusive de las primarias. El miedo cuida principalmente nuestra supervivencia. Entonces él aparece y cuando llega es porque nos relaciona primero, nos pone el futuro de frente en términos de tiempo y nos dice, ojo, alerta, que con esto que está pasando podrías llegar a perder algo valioso. Entonces esa es su función principal. Casi siempre le peleamos porque sentimos que nos paraliza, que nos impide, pero esa es su manifestación sombría. Pero su manifestación luminosa es la que nos dice, ojo, pon atención, cuida esto que es importante. Por ejemplo, casi todas nosotras pasamos calles y de forma automática muchas veces miramos a un lado y miramos al otro antes de pasar la calle. Eso lo hacemos gracias a que existe el miedo. Ahora, no pasamos la calle miedosas. Solo pasamos, gracias al miedo, la pasamos de tal manera que llegamos vivos al otro lado. Entonces, eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas. Muchas veces volvemos y revisamos 2 veces el despertador. No lo hacemos con miedo. Y gracias al miedo tengo la prevención, la cautela, la posibilidad de preparar, de prever, de planear. Esas son todas esas manifestaciones luminosas del miedo. Es sombrío cuando ya me paraliza y no me deja actuar. Ahí es cuando pasa. Ahora, es el miedo la emoción primaria, pero hay una gama grande. Entonces, fíjate que si nos vemos hoy tú y yo, no estamos vestidas casi con los colores primarios. Yo tengo así como negro, café, beige, tú estás como de beige, hay algo turquesa. Es decir, tenemos los colores primarios en la base. Eso nos pasa en la vida misma. Nuestras emociones secundarias, que son la mezcla de las 5 primarias, nos da 49 secundarias, es como más nos vivimos la vida. Entonces, más que el miedo puro, podemos conocer el susto, podemos conocer la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, la inseguridad, la preocupación. Todos esos son colores que son de la gama del miedo. Y no es que tengamos solo miedo. Entonces, ahí está el miedo como inicial, la rabia, que tampoco tiene tan buena fama, cuida desde la defensa y desde el ataque. Entonces, la rabia es maravillosa porque viene principalmente a cuidar nuestra dignidad. Es la emoción que nos permite cuidar ese lugar que ocupamos en la tierra. La dignidad es esa emoción que nos dice, si esta es como mi silla y aquí es donde yo soy, este es mi espacio, es esa emoción que me dice, no tienes que pedirle permiso a otro por existir. Y la rabia lo que hace es que cuida mi espacio. Entonces, cuando no digo que no puedo poner límites y termino cediendo todo el tiempo, cuando menos me doy cuenta me fueron sacando de mi espacio. Ahí es donde siento un poquito de indignación, que es de la familia de la rabia, porque la rabia no pudo decir que no. Entonces, la rabia viene a ayudarme a poner límites, es la emoción que sostiene nuestra capacidad de elección en la vida. Todo lo que nosotros decimos, yo quiero ir hacia ese lugar, pido esto, es con unas gotitas de rabia. Todos los resultados que obtenemos en la vida los obtenemos gracias a la rabia, porque es la que me da el foco y la fuerza para ir por algo y tras algo. Ahora, como la conocemos más en su sombra es cuando dañamos, rompemos, podemos maltratar a otro, pero en su luz es la emoción que me da la firmeza, la seguridad, la claridad, la contundencia para poder lograr. Después de esta rabia, si seguimos en el orden de cuando nacemos, llega la ternura, que es maravillosa porque la ternura en algunos países o en algunas costumbres, como que incluso su nombre no es tan común. A veces la confunden con debilidad, como que ¿cómo me voy a declarar tierno?
y se llama ternura. Ahora, de la familia de la ternura es donde está el amor, el cariño, la dulzura, la paciencia, vienen de ahí. Y la ternura es la emoción que se hace cargo de instalar e instaurar la seguridad en los seres humanos. Y esto pasa porque la ternura lo que hace es que me acerca. Entonces, necesariamente también tiene un poquito de contacto físico, porque la ternura lo que hace es que, por ejemplo, cuando un niñito se nos cae y nosotros lo abrazamos, él hace como, y sus lagrimitas van pausando. ¿Le sigue doliendo? Sí. Su raspón en su rodilla sigue y se siente seguro. Entonces, en ausencia de la ternura, aparece la inseguridad. Entonces, la ternura es así como vital para nuestra formación a los niños, pero además también en las organizaciones y para crear mundos seguros y confiados, es que podamos crear espacios donde se pueda conversar, hablar, sostener, contener, porque eso es parte de lo que hace la ternura. Ahora, también tiene una sombra, a pesar de que es más, nos guste más que las anteriores. Y tiene dos sombras, de hecho. Una de las sombras de la ternura es que en ausencia de la fuerza, porque siempre estoy aquí, lo que hace es que puedo hacer que me cueste defenderme, entonces puedan pasar por encima mío y puede dar lugar a la sumisión. O, que nos pasa bastante a las mujeres y en esta época que hemos celebrado el Día de la Madre, por exceso de ternura, me pongo así como mamá gallina y aparezco controladora y sobreprotectora. Entonces ya le impido al otro crecer. Entonces tenemos también que estar atentos de poder tener ese equilibrio y esa mesura de la que hablábamos hace un rato. Viene la tristeza que es más valorada a veces en unas culturas que en otras. La tristeza es la emoción que viene a decirnos, así como el miedo nos hablaba del futuro, la tristeza nos habla del pasado y nos dice que eso que ya no está me importaba y era valioso. Entonces, la tristeza cuida lo que nos importa y nos deja ver y sentir que hay algo que ya no está. Tiene tres roles maravillosos. Uno, se hace cargo del proceso de aprendizaje. No significa que aprendamos tristes, significa que cuando aprendo, pasa en cada uno de nosotros que digo, si yo hubiera sabido esto antes, sería un poquito más fácil tal cosa, o cuando aprendo una cosa, ya automáticamente se abre como un vacío donde decimos, ahora necesito usar esto y esto que yo sabía ya me deja de servir. Entonces es por eso que está muy presente en el aprendizaje. Y está muy presente en el aprendizaje porque es la emoción que sostiene nuestra capacidad reflexiva. Incluso en su postura, la tristeza hace esto. Y reflexionar de afán es muy difícil, en apuro, rápido, es muy difícil. Entonces la tristeza disminuye nuestra velocidad, nos calla, nos pone de para adentro. Y ahí es donde yo puedo reflexionar, por lo tanto podría quizás pedir perdón, por lo tanto podría reconocer que puedo aprender, entonces ahí viene del lado del aprendizaje, o puedo reconocer que necesito hacer nuevo y llega su tercer proceso que cuida y es el proceso creativo. No la creatividad, porque la creatividad la sostiene la alegría, que ya vamos a hablar de ella. Sí el proceso creativo, porque para que se llegue a algo nuevo, tengo que darme cuenta que hay algo que me falta. Y ese vacío es cuando hago como... Y esto solo se hace en la tristeza. Y como a veces tiene mala fama y no nos gusta, vivimos tan así que nos falta aprender y reflexionar. Por lo menos ahí se los digo como colombiana, porque mi país, por ejemplo, sostiene mucho la alegría. Seguro han oído que entonces nos ganamos premios y el país más feliz del mundo y todo eso es maravilloso, pero todo lo volvemos fiesta. Por lo tanto, aprendemos poco, nos cuesta reflexionar. Las conversaciones más pausadas nos parecen un poquito aburridas. Yo he tenido
la fortuna de conversar de cerquita hace muchos años, que he estudiado incluso en Chile y con chilenos, yo sé que ustedes conocen también por su historia la pausa y la tristeza más cerquita que nosotros, porque ustedes en su historia la han vivido mucho más de cerca como país, como territorio, y esto lo traigo porque las emociones sí habitan en nosotros y están antes que nosotros. Las aprendemos en la familia en la que llegamos y en el territorio en el que estamos. Entonces, quizás ustedes pueden servirles unas gotitas más de alegría y a nosotros nos sirven unas gotitas más de tristeza, porque necesitamos poder no quedarnos solo en el mundo trascendente de como a veces ustedes se me ponen, y nosotros no irnos solo al mundo de la fiesta como nos es lo habitual. Ahora, la sombra de la tristeza ya es cuando me meto en ese hueco oscuro y me quedo ahí solo un poco como en el parálisis por análisis y no salgo de la reflexión, entonces no ejecuto. Ahí sí es un momento donde ya se pone un poquito más sombrío. Pero si ustedes se fijan, quizás no es tan común que habitemos solo la sombra. Podemos tener mucho de la luz, lo que pasa es que a veces los juicios que hacemos de la emoción hacen que no la disfrutemos tanto. Y por último, llega la alegría. La alegría que ya les contaba un poco, su rol es tender puentes. El rol de la alegría es generar vínculo con otros, es la emoción que nos permite vincular. Estar un poquito así como trayendo a los otros. Es una emoción que puede manifestarse en un alto nivel de tensión porque nos lleva a la fiesta y a la euforia, ahí aparece su sombra, y es en un bajo nivel de tensión porque nos trae la simpatía y la armonía, que es quizás ese lugar de poder generar conversaciones con otros, de invitar a que me escuchen y escuchar, que podría sostener, que es el que nos puede servir para cuidar el relacionamiento. Es la emoción que sostiene nuestro relacionar también. Luces, trae la armonía, invita, puede ser contagiosa, aliviana los espacios. Sombras, hoy en día se habla mucho del bullying, por ejemplo. Sí. Pues el bullying es una de las manifestaciones sombrías de la alegría, porque es utilizar el burlarme de otro, reírme a costa de otro. Y eso es parte de la alegría. Entonces, a veces llega la ironía, llega el sarcasmo, llega el cinismo, esto que es mucho más sombrío, poniéndolo de esta manera, donde alguien dice algo, un poco cuando hablamos del humor negro, y dan esa expresión, y todos como que nos reímos porque no sabemos, genera incomodidad, pero genera risa. Entonces, socialmente lo aprobamos. Pero eso está más en la sombra de la alegría que en la luz de la alegría. Porque normalmente cuando aparece la ironía, el sarcasmo, es alegría, siempre acompañadita de la rabia, siempre acompañada de inteligencia, para poder dar como en el punto. Y de lo que se hace cargo es que esa persona que lo utiliza quiere decir algo que no se atreve a decirlo de otras maneras. Entonces lo dice como por los laditos. Y ahí está una manifestación sombría de la alegría. En su luz, bueno, esa es la que conocemos, que es la que nos permite acercarme a otros y dejar que otros se quieran acercar a mí. Es cuando las personas podemos traer nuestro imán para irradiar de una manera positiva a los entornos. Esas son como nuestras emociones primarias y pues ya sabes que yo me podría quedar aquí conversando de todas. Pero es que yo encuentro que es tremendamente interesante, como te decía hace un rato, porque además nos vamos reconociendo nosotros y ese análisis que hiciste de los colombianos, de los chilenos, es efectivamente así y quizás podríamos irnos a cada uno de los países y definirlos desde las emociones que los dominan. Y yo me he dado cuenta que nosotros en nuestro país hemos tenido el regalo de la inmigración, que antes no sucedía tanto, hoy día ya es un hecho, y siempre hacemos el mismo comentario, que nos hemos llenado de alegría con los colombianos, los venezolanos, que nosotros no conocíamos, porque somos mucho más serios, vivimos
más analíticamente. Entonces, Son un poquito más parcos. sí. Y Entonces, nosotros somos más imprudentes. y eso ha sido maravilloso, está cambiando nuestro país para mejor. Y ojalá tengamos un equilibrio, pero es tremendamente interesante entender cada una de las emociones. Yo también me quedaría aquí escuchando todas, de la A a la Z. Luchi, cuéntanos cómo podemos trabajar con nuestros hijos. ¿Qué pautas les podemos entregar a ellos o cómo podemos nosotros detectar? Mira, primero, pues aquí yo sueno hasta cansona. Primero necesito reconocerlas en mí, porque yo no puedo acompañar a otro que conozca algo que yo no conozco y que yo no he vivido. Entonces, necesitamos entender mis emociones para poder también hacérselas conocer a ellos. Ahora, con los niños, algo que nosotros ya de adultos podemos aprender, lo primero es legitimar las emociones. Nos sirve con adultos y con niños, pero legitimar la emoción de mis hijos, legitimar significa permitírsela, validársela, no querérsela cambiar, porque de pronto en nuestro apuro de mamás o de papás, por querer que estén mejor y que estén bien, terminamos diciéndoles cosas que los confunden, como por ejemplo, el niño se cae, a mí me pasó y daba el ejemplo justo esta mañana. Cuando mi hija, Laura hoy tiene 12 años, pero mi hija tenía 1 año, yo estaba en casa de mi hermana en Medellín, yo vivo en Bogotá, y la niña estaba parada en una silla y se cayó. Una niña de 1 año, pues al caerse de la silla, se cae del doble de su altura. Y se pegó. Y fue automático, como todos los adultos saltaron y le decían que no pasó nada. Y Lauri lloraba, pero cuando oía, porque los niños son inteligentes, que no pasó nada, entonces decía como, entonces las lagrimitas bajaban y volvían y subían, porque ella no sabía muy bien qué hacer. Yo en ese momento me enojé con los adultos y dije, no, un minuto, sí pasó. Y mi cuñada me decía, Luchita, no pasó nada. Y yo le dije, no, a ver, sí pasó. Es decir, no se mató, no se descalabró, no se le rompió la cabeza, no se abrió un ojo. Eso no pasó. Lo que no significa que no se haya caído, que no se haya asustado, que no se haya golpeado y que no le esté doliendo. Entonces, me miraban un poco confundidos, porque acuérdense que en mi familia se privilegia estar bien. La tristeza y las lágrimas no están muy permitidas. Entonces, se quedaron así como... Entonces, Laura me miraba como, entonces sí me pasó, y ahí pudo llorar, porque tiene que poder llorar. Entonces, nosotros necesitamos legitimar lo que le pasó. A veces en respuestas de adultos se nos olvidan las etapas. Entonces, si el niño pelea con su amiguito, le decimos, ya después se van a contentar. Entonces, no honramos su rabia o no honramos su duelo porque perdió un juguete. Y necesitamos poder saber que tienen las emociones un rol, que tienen un tiempo, que llorar una tarde no es depresión, es llorar una tarde, que perder un juguete es tan importante como perder a un ser querido en ese instante, y así parezca exageración, es la misma proporción, porque es su pérdida. Entonces, nosotros necesitamos acompañarlos a que les pongan nombre, a que sepan cómo están y enseñarles a respirar. No te estoy diciendo que no te enojes, pero respira tu rabia. ¿Para qué? Para que aprendas que yo puedo enojarme y no pasar a la pataleta, no, al berrinche, puedo parar. Ayudarles a enseñar en qué lugar están, un poco como nos lo enseñan los indígenas muiscas aquí en Colombia. En el lugar en el que corresponde, haz lo que corresponde. Es decir, en la fiesta baila todo lo que quieras, en la iglesia ora, en el momento de dormir se duerme, en el momento de brincar se brinca y se grita. Que a veces los adultos queremos que ellos estén en el momento de brincar calmados, ¿no? En ese momento se brinca y se grita. Yo creo que necesitamos acordarnos que somos niños también. Nos ponemos muy aburridos cuando nos volvemos tan adultos. Eso es cierto.
Grandes consejos para todas las que somos madres y también para todas las que trabajan con niños. Les sirve muchísimo a todas. Ahora, perdóname, te interrumpo. Fíjate que también los encontrarán en mi página. Hay unos tips para niños. Por supuesto, los podemos acompañar a que regulen las emociones regulando su energía. Es decir, cuando el niño es más pausadito y las mamás le decimos, pero muévete, pero no seas tímido, pero habla, pero di, necesitamos saber que su ritmo es más pausado y está bien así. Y podemos ayudarle a que tenga deporte, ayudarle a que tenga una buena alimentación. Quizás este chiquito necesita un poquito más de banano, necesita un poquito más de chocolate. Y este que es de mayor energía y decimos, cállate, ya. Está bien su ritmo así, que necesitamos de pronto ayudarle a que se ejercite en la mañana y no en la tarde, que logre focalizar su energía, que en su comida, entonces, haya un poquito de frutas, menos potasio como el banano, porque le van a dar mucha energía, pero de pronto va a necesitar otro tipo de frutas, le serviría quizás más la fresa. Entonces, nosotras como mamás podemos aprender a jugar con todo lo que tenemos, porque la alimentación, el ejercicio, el buen sueño y mucha conversación hace que ellos sean catalizadores de sus emociones y no se las empiecen a contener. Porque cuando se las contienen, después vienen a nosotros los coaches a decir qué pasó y eso lo aprendimos chiquititos. Pero eso ya es gran herramienta para nosotras, está buenísimo. Luchi, para ir cerrando, queremos saber qué mensaje tú le darías a todas las mujeres que nos ven, que nos están viendo hoy, que han hecho una gran reflexión de cómo manejan sus emociones. Ya aprendimos tips, tenemos herramientas nuevas, podemos ponerlas en práctica, también con los niños. ¿Y qué les dices tú a las mujeres que nos ven ahora y que quieren seguir esta gestión de este control, este manejo, este equilibrio de sus emociones? Mira, Marce, yo lo que nos invitaría es a que traigamos de forma más presente para nosotras la invitación de la emoción de la compasión. Compasión es darle al otro lo que necesita, que es distinto de lo que desea. Y nosotras como mujeres y muchas de nosotras quizás mamás, tenemos como dentro de nosotras estar hacia afuera, dando, haciendo, resolviendo, ejecutando. Quizás hemos caído un poco en la trampa del multitasking de hoy en día y mi invitación sería a parar, a ser compasivas con nosotros mismas, a poder reconocer que tenemos luces y sombras y que eso igual nos hace completas, que estamos bien como estamos, que si bien todo el tiempo estamos pudiendo ser mejores y aprendiendo y teniendo nuestra mejor versión, sin duda lo que hoy ya somos es ese resultado de mucho trabajo que hemos tenido a lo largo de la vida. Entonces, yo siento que necesitamos poder sacar un ratico para honrarnos. Y cuando eso pase, vamos también a estar más listas para poder seguir sirviendo. Pero servirnos a nosotras mismas va mucho más allá de hacer una buena dieta, de tener buena salud y de verme bonita, sino poder ser compasiva, de reconocerme como un alma pura también. Qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje, porque las mujeres generalmente no paramos y andamos en este piloto automático día a día y no tenemos ese momento de reflexión, de querernos, de tener una reflexión hacia nosotras mismas. Uh-huh. Luchi, gracias por todo lo que nos has dado hoy, todo lo que nos has hablado, para todas esas mujeres que nos están viendo y que se quieren comunicar con Luchi Mejía. Abajo de esta entrevista están todas sus redes sociales, su página web. Yo sé que ella va a estar encantada de responderles todas las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Luchi. Un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto.
Eso espero, estaré pronto en Chile, o sea que quiero verlas a todas y bueno, lo que pueda hacer desde la distancia, voy a estar atenta. Ay, gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Ustedes, gracias.